El infierno. El plan de Dios es darnos el cielo por justicia, no hacer del cielo un asilo. Eso no se acomodaría a nuestra dignidad de hijos de Dios. Y para que merezcamos el cielo, Dios nos da la libertad y nos pone en la prueba de esta vida, donde podemos elegir el bien y el mal. Cuando abusando de nuestra libertad nos rebelamos contra el plan de Dios, desobedecemos su voluntad, eso es el pecado, no querido, pero sí permitido por Dios. Sin embargo, aunque Dios lo permita, evidentemente no puede estar indiferente ante el pecado, ante quien, con una tremenda soberbia y un inconcebible desagradecimiento, se rebela contra él, no acata su voluntad ni le da culto. Por eso es inevitable que Dios castigue el pecado, y lo castiga con el infierno. No es otra cosa el infierno sino esto, el castigo final, definitivo y eterno del pecado. Antes hemos procurado penetrar en la maldad del pecado, en sentir confusión y vergüenza de mis tantos pecados. Cuando vamos a meditar sobre el castigo del pecado, para calibrarlo empecemos por ver cuánto pecado hay en el mundo. Primer punto. El mundo está en pecado. Dios nos ha dado la vida con la finalidad, como decíamos, de que la utilicemos para salvar nuestras almas, para merecer el cielo. Pero nuestra primera y radical prevaricación es pervertir el sentido de la vida. Esto es lo que hace la inmensa mayoría de los hombres en casi todos los momentos del día. Hacer de la vida no un medio, sino un fin. Buscar aquí la felicidad, el mayor placer, el pasarlo bien, sin una vida interior, sin pensar en el más allá ni en Dios. Y de esta raíz nace el ansia de los goces, sin pensar siquiera si están o no prohibidos, y de los goces más intensos de nuestra sensualidad, como la lujuria. Y nace la avaricia, el deseo desmedido de tener más para gozar más. Y se desarrolla nuestro egoísmo, porque el deseo continuo de satisfacer nuestras ambiciones y gustos impide que nos preocupemos y sacrifiquemos por los demás. ¿Qué de extraño tiene que después en el mundo haya tanta injusticia, incluso en las naciones cristianas, donde profesamos un evangelio todo el caridad? Injusticias masivas de suburbios harapientos junto a ciudades opulentas. Recuerda tantas fotografías y películas como habrás visto sobre este tema. Injusticias dentro de una empresa, dentro de tantas familias. A veces, muchas veces, maridos que maltratan a las mujeres. A veces, muchas veces, mujeres que hacen la vida imposible a sus maridos. A nivel de vecinos, injurias y daños hasta ocasionar la ruina. Y los que con plena conciencia, o mejor, sin conciencia, pretenden vivir de sus robos, de sus atracos, no deteniéndose ni ante el asesinato. ¿Cuántas veces habrás sentido indignación al conocer en concreto algunas de estas injusticias? Pero además y sobre todo el olvido de Dios, el no darle culto, el no someterse a sus mandamientos, el despreciar a sus representantes, terminando en una tremenda soberbia, el pecado de Satanás, llegando a posponer Dios a los hombres, como hizo Adán en el paraíso por no desagradar a Eva, como lo hacen hoy tantas Evas por no desagradar a sus novios, o tantos hombres por no desagradarles a ellas. Religiosos y religiosas que por el qué dirán, por no desagradar a los demás, no son capaces de cumplir con sus reglas, con el dictado de su conciencia, con lo que sienten que Dios les pide. Y de todos los pecados que más desagradan a Dios, las espinas que más punzan el corazón de Cristo, son los pecados de sus sacerdotes. Será triste que un sacerdote, un religioso, abandone su vocación, pero es, además de triste, escandaloso y un nuevo ultraje a Cristo, que sus elegidos no vivan conforme a su vocación. Desgraciadamente,
¿Cuántos casos de estos conocemos hoy todos? Este cúmulo de pecados en el mundo, ¡qué asco debe darle a Dios! Segundo punto. Dios quiere nuestra conversión. Nosotros a veces, cuando conocemos algunos crímenes indignantes, algunos malhechores despiadados, quisiéramos acabar con ellos al instante. Dios, en cambio, espera. Nos ama tanto que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios no tiene prisa, es eterno. Queridos, dice San Pedro en su segunda carta 3:8, no se os pase de la memoria que delante de Dios 1000 años son como un día. Por eso Dios espera. He aquí que estoy a la puerta y llamo, dice en el Apocalipsis. Y Dios espera y sigue esperando a nuestra puerta, soportando nuestros desprecios y llamándonos una y otra vez por medio de sus gracias, como ahora te llama a ti por medio de estos ejercicios. Pero Dios que espera tanto, llega un momento en que ya no espera más, se acabó. De Dios nadie se ríe, y menos tú, si crees que vas a seguir impunemente desobedeciendo sus mandatos, sea en sus mandamientos, sea en tus reglas religiosas. Y Dios tan grande, tan bueno, tan misericordioso, que ha esperado tanto, que crea a lo Dios y nos ama a lo Dios, también castiga a lo Dios. Se acabó, basta de esperar, castigo a lo Dios, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y los suyos, el infierno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Nos hartaremos de justicia. No te preocupes, que no quedará una sola injusticia sin su castigo. Pero mira por ti, por la parte que te pueda tocar. Tercer punto. El infierno, castigo de la justicia de Dios. Sabemos poco del infierno, que es fuego y es eterno, como dice el Evangelio y el Apocalipsis. Sabemos poco del infierno, pero sabemos bastante. Fuego eterno. Desde luego, no será un fuego como el de la tierra, un fuego bueno. ¿Qué sería de nosotros sin el fuego? El fuego de los altos hornos que modela los metales. La combustión de los motores, una especie de fuego. Nuestras cocinas para prepararnos la comida. El fuego del infierno es un fuego hecho por Dios para atormentar no solo los cuerpos, sino también las almas. ¿Cómo será el dolor que causa tal fuego, cuando aquí el fuego bueno no podemos resistirlo un momento? Pones el dedo en la llama, en una chapa incandescente, y es irresistible su quemadura. Pues a ese instrumento, creado para atormentar en el infierno, Dios lo llama fuego, porque el dolor que produce será semejante al del fuego terreno, pero mayor, pues tortura los cuerpos y las almas. Terrible tormento increíble, si no fuese dogma de fe que el mismo Dios nos ha revelado en la Sagrada Escritura. Y todavía más espantoso, que ese fuego es inextinguible, que es eterno, que ni se apagará el fuego, ni se morirán definitivamente las almas ni los cuerpos de los condenados. ¿Has pensado alguna vez lo que es la eternidad? Vuelve a hacerlo, porque tú eres ya eterno. La eternidad, una dimensión infinita que no podemos abarcar ni comprender. Si cada año un ángel se llevase una gota de agua de la tierra, pasarían miles y millones de años y no se notaría en la tierra que faltaba agua. Pero si siguiese años y años quitando gotas de agua, ¿llegaría alguna vez a llevarse toda el agua de la tierra? Tardaría un tiempo incontable. Pero al fin, alguna vez, se quedaría la tierra sin agua, vacíos los mares, las fuentes, los ríos. ¿Cuándo?
Tardaría un tiempo incalculable, pero al fin, alguna vez, ya no habría agua en la tierra. Pues entonces, después de ese tiempo incalculable, la eternidad seguirá igual como recién empezada. Seguirá siempre igual el tormento de los condenados, sin un día de vacaciones, ni una noche de reposo. Espantoso, sí, tremendamente espantoso, pero dogma de fe. Dios nos lo ha dicho, nos ha avisado. Por si fuera poco el tormento de ese fuego eterno, aún hay más. Lo más terrible, la pena de daño. Es decir, después de la muerte, las almas se sentirán atraídas con una fuerza irresistible hacia Dios, el sumo bien, su único bien, pero constantemente serán rechazadas por Dios, sangrante desgarrón de todo su ser. En la visión del infierno que tuvieron los videntes en Fátima, contemplaron las almas condenadas como ascuas de fuego lanzadas hacia arriba y que constantemente caían otra vez. Es el continuo «apartaos de mí, malditos», que resonará en sus oídos sin fin. Nos perdemos, pero podemos comprender algo la inmensa desesperación de los condenados, el grito estremecedor que pone la Escritura en sus labios, ergo errabimus, luego nos hemos equivocado, nos apartamos de la vía de la verdad. ¿De qué nos sirvieron aquellos momentos de placer? Con lo fácil que nos hubiera sido aprovechar aquella ocasión, aquellos ejercicios. Qué desesperación la de los religiosos, la de los sacerdotes condenados, al recordar sus épocas primeras de entrega a Dios, de fervor, y luego sus culpas, su conducta absurda que les ha precipitado en el lago de fuego y azufre. ¿Será posible que hoy en día no se hable del infierno? ¿Acaso será mejor ir allá? Cuando se ha roto un puente y el tren está a punto de precipitarse en el abismo, se agita una bandera roja para evitar la catástrofe, para avisar al maquinista. Esa bandera roja es la meditación del infierno, la que yo ahora agito. No quisiera que algún día pudieras tú increparme. Padre, ¿por qué en aquellos ejercicios no me habló usted del infierno? Yo ya cumplo con mi obligación. Ahora tú, no pienses que los que están allí eran diferentes a lo que eres tú. Santa Teresa, por una gracia especial de Dios, vio el sitio que le tenían reservado en el infierno los demonios por sus pecados. Puedes imaginar tú el tuyo. Comienza así la meditación, después de la presencia de Dios y la oración preparatoria, con la composición del lugar como si estuvieras tú allí ya, en aquel antro tenebroso, de sufrimiento, de fuego, de eternidad. Petición: que ante el pecado no me abandone nunca el temor del infierno, que corte con todos los caminos que van a él. Segunda meditación: la muerte. Esta vida es una prueba y su fin es la muerte. Tengo que morir. Es elemental. No creo que nadie piense que no va a morir. Pero insensatos, vivimos como si no fuéramos a morir. ¿Tardaré tanto en morirme? ¿No han muerto ya todas las generaciones que nos han precedido? La tierra es un inmenso cementerio, aunque de la mayoría de los cadáveres sólo se conserve ya su polvo o nada. ¿Cuántas personas que he conocido, que he querido, han muerto ya? Tengo que recordar que soy mortal. Tengo que caer en la cuenta que voy a morir. La Iglesia nos lo recuerda el miércoles de ceniza. Eres polvo y en polvo te convertirás. ¿Tienes unas molestias? ¿No les das importancia? El malestar aumenta. Por fin acudes al médico y te dice la verdad. Tiene usted cáncer. Solo le queda un mes de vida. Al principio lucharías.
verías más médicos que te dieran radiaciones, pero al fin tendrías que rendirte. Si te dijeran hoy que tienes cáncer, que te queda un mes de vida, imagínate que estás ya en el lecho de muerte, sin fuerzas, te molesta el ruido, te quedas solo en esa misma cama en que te acuestas todas las noches. En ese momento, al lado de la muerte, ¿cómo verías la vida? Señor, que en esta meditación vea la vida en su dimensión verdadera, como se la ve a la hora de la muerte. Vamos a considerar a la muerte así, como el final de la vida. Primer punto. En la muerte hay que dejarlo todo. Si fueses a morir, recordarías todo tu pasado, tu infancia, tus alegrías familiares, tus éxitos, también las penalidades. Pero ahora todo, qué descolorido. Aquellas ilusiones de estudiante, de trabajo, de puestos, de casa, de bienestar, de diversiones. ¿Qué vale todo eso? Toda carne es como heno, dice San Pedro en su primera carta 1:24, y toda su gloria como flor de heno. Se ha secado el heno y cayó la flor. Ahora tienes que dejarlo todo. Otros se aprovecharán de tus esfuerzos. Llegará un momento en que tengan que abandonarte incluso las personas más queridas. Te sacarán de casa, te llevarán al cementerio y te abandonarán para siempre. Es el final de tu existencia terrena. ¿Qué huella habrás dejado? Dice la Escritura que la vida del hombre pasa como la estela que deja el barco en las olas, como el surco de la saeta en el aire. ¿Y a eso qué pasa? A lo que necesariamente tienes que dejar en la muerte. ¿A eso tenías pegado el corazón? ¿Por eso tantas veces te olvidaste y apartaste de Dios? Cuenta Cristo en el Evangelio, Lucas 12:16. A un hombre muy rico la tierra le dio mucha abundancia y pensaba consigo mismo: ¿qué haré que no tengo dónde guardar mis cosechas? Y dijo: haré esto. Derribaré mis graneros, los construiré mayores, guardaré allí todo el trigo y mis bienes, y diré a mi alma: tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le increpó: necio, esta misma noche te pedirán tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Que a ti Cristo, a la hora de tu muerte, no tenga también que llamarte necio. Qué bien San Francisco de Borja ante el cadáver de la emperatriz, la mujer de Carlos V, al entregarla en Granada y descubrir el féretro: no serviré más a Señor que se me pueda morir. Segundo punto. No morir con las manos vacías. A la hora de tu muerte, después de recordar todo tu pasado y ver que todo lo tienes que dejar, ¿qué es lo que más te impresionará? Quizás, más que el dejarlo todo, el morir con las manos vacías. Caer en la cuenta de lo que podías haber hecho y no hiciste. Si te murieses ahora, ¿no te impresionaría más que lo mucho que dejas, lo poco que llevas? Por eso nos cuesta morir. Allí estará tu corazón donde esté tu tesoro. Por eso a los santos que tienen su tesoro en el cielo, les cuesta tampoco morir, ir a poseerlo. Es como el que se cambia de casa. Le costará hacerlo si va de una casa buena a otra mala. Estará deseando mudarse si va a otra casa mucho mejor. Ahora es cuando podemos prepararnos esa casa mejor, la morada del cielo, el tesoro que no roban los ladrones ni consume la polilla. ¿Haces bastante para aumentar ese tesoro? ¿O demasiado poco? Omisiones muchas veces culpables, muchas veces pecado. Dice expresamente Santiago en su epístola 4:17: el que puede hacer el bien y no lo hace, peca. Mi Padre, dice Cristo en Juan 15,
arrancará todo sarmiento que no dé fruto y lo tirará para ser echado al fuego. ¿Eres tú sarmiento seco en la viña de Dios? ¿De esos que después de dejar el camino recto se han extraviado? Tiene San Pedro en su segunda carta, capítulo 2, esta frase angustiosa: son fuentes sin agua, nubes empujadas por el viento, a quienes se les reserva la oscuridad de la tiniebla. Angustia del caminante que llega polvoriento a una fuente y la encuentra reseca. Todo cristiano debe ser un manantial de agua viva que salte a la vida eterna. Por eso, lo primero es estar preparado. Que no te coja la muerte reseco por el pecado, desgajado del árbol vital que es Cristo. Pero recuerda que como ley ordinaria se muere como se vive. Se muere como se vive. Cuántas muertes repentinas. Y aun en las muertes naturales, cuando se llama al sacerdote a última hora, a veces el enfermo no puede ya ni confesarse. A veces se confiesa de tal manera que uno se pregunta: ¿tendrá verdadero dolor y arrepentimiento de sus pecados? ¿Se dará cuenta entre los dolores y las angustias de la muerte de lo que está haciendo? El asunto más importante lo ha dejado para este momento. Es verdad que la misericordia de Dios es infinita, pero también es verdad, repito, que generalmente se muere como se vive. Es incomprensible. ¿Cómo puede uno vivir tranquilo sobre un polvorín? ¿Cómo puede uno dormir tranquilo en pecado mortal sin saber si quizás despertará condenado? En la guerra de España, en la ciudad universitaria junto a Madrid, eran frecuentes las minas. Oían los legionarios en su posición que el enemigo iba excavando una galería subterránea hasta ellos. Luego cesaba el ruido de los picos. Estaban colocando la dinamita. Más tarde se retiraban todos para evitar la explosión. Pero era necesario que quedase un centinela e inevitablemente moriría al hacer explosión la mina. Momentos de angustia, vivir sobre un polvorín. Eso es vivir en pecado mortal. Dios quiera que no cometas jamás un pecado mortal, antes morir que pecar. Pero si lo cometes, por amor de Dios, que nunca te acuestes en pecado mortal. Haz al menos un acto de contrición, tan fácil, tan sencillo. Pedirle perdón a Dios, a tu Padre, que ha muerto por nuestros pecados, y hacer propósito firmísimo de no volver a pecar. Es hora de recordar también las grandes promesas de Dios aprobadas por la Iglesia para morir en su gracia. Promesa que morirá en gracia de Dios quien lleve el escapulario del Carmen, quien haya hecho los 9 primeros viernes de mes seguidos al corazón de Jesús, los 5 primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María. No lo tomemos a broma, que es algo tremendamente serio. Cortan el árbol y al lado que cae, allí se queda. Tercer punto: aprovechar el tiempo. Terrible la meditación de la muerte si no eres santo. Pero gracias a Dios, aún no vas a morir. Pone Jesús esta comparación en Lucas 13. Tenía uno una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué gasta la tierra? Pero él replicó: Señor, déjala todavía este año mientras cavo alrededor y le echo abono. Quizás dé fruto en adelante, si no, la cortas. ¿Cuántas veces, cuántos años espera Dios de ti que des fruto? Quizás ahora en estos ejercicios, por intercesión de tu Madre Santísima, te da un nuevo plazo. No lo vas a aprovechar. ¿Vas a defraudar una vez más a Dios? ¡Qué peligroso! Por eso, tienes que decidirte estos días a aprovechar bien tu tiempo de cristiano,
quizás de religioso, de sacerdote. ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo se pasan tus años? ¿Cuántos te quedan? Quizás muy pocos, probablemente menos de los que piensas. Di a Cristo, al corazón de Jesús, que si te concede un poco más de tiempo, ese regalo de Él, que quieres hacer algo, que tu lámpara está sin aceite, que tu talento lo tienes enterrado. En San Mateo capítulo 25 está la parábola de las 10 muchachas que tomaron sus lámparas para salir al encuentro de los novios, costumbre oriental. Las 5 sensatas tomaron también aceite. Las 5 necias no. Cuando llega el novio se encuentran con sus lámparas apagadas y ya era tarde para cuando quisieron encontrar el aceite. Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os digo de veras que no os conozco. Y las sensatas entraron con él a la sala de bodas y se cerró la puerta. Velad, pues, nos advierte Cristo, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y sigue a continuación la parábola de los talentos, cantidades de dinero que da un señor a sus criados. A uno 5, a otro 2, a otro 1. El que recibe 5 y el que recibe 2 los negocian y los duplican. Y cada uno oye la alabanza de su señor. Bien, servidor bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido un solo talento lo enterró. No consiguió interés para su señor, y éste ordenó: quitadle su talento y echadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. No pueden estar más claros los avisos que Dios nos da para que aprovechemos la vida. No lo dejes para mañana. Tu tiempo empieza de nuevo a contarse ahora en esta meditación. Pide a tu madre, a la Santísima Virgen, una gracia especial para empezar con nuevo esfuerzo, el último sprint como en las carreras ciclistas, la última prórroga como en los partidos de fútbol. Cuarto punto. Rompe tus ataduras. Como lección final para meditar en este rato sobre cómo aprovechar el tiempo, lo primero es que acabes con los impedimentos. ¿Qué es lo que te impide ser mejor? Será una cadena, un camino del infierno. Entonces tienes que cortarlo a rajatabla. Quizás sean solo unos hilos, más fácil de cortarlos. Al pájaro lo mismo le impiden volar los barrotes de una jaula que un hilo atado.